Introducción, SEO negra. Me matarán si te vas. Una servilleta no puede gritar, pero puede suplicar. A Ayumi Tanaka notó que le temblaban las manos. El mantel estaba impecable y sacó un lápiz de su bolso de seda. Era viernes por la noche en el corazón de Chicago. El tipo de ambiente donde los multimillonarios desaparecen y los millonarios encajan. Sin noticias, sin seguridad. Una nota desesperada en una servilleta fue entregada a una camarera negra a la que nadie prestaba atención. Se llamaba Alia Brooks. 24 años. Nacida y criada en el sur de la ciudad. Su sonrisa podía calmar una tempestad, pero no tenía muchas oportunidades de hacerlo. Porque en este mundo, ser hermosa no impedía que la gente te subestimara, especialmente con una piel como la suya. ¿Qué sucedió después? No fue simplemente impactante. Lo cambió todo. Esta no es solo una historia sobre salvar a alguien. Esta es una historia sobre la gente negra. Bienvenidos a Valor Oculto, donde contamos las historias que el mundo no quiere oír. Y. Si estás viendo esto, quédate. Vas a ver cómo el grito silencioso de una mujer se encontró con el poder silencioso de otra. Y. La explosión que surgió de esa colisión cambió dos mundos para siempre. Comenzó así. Durante casi un año. Elia había trabajado en el turno de noche en Maison 11. El restaurante de fusión franco-asiática, escondido bajo el brillante horizonte de Chicago, servía a directores ejecutivos, influencers y personas privilegiadas, que amaban su vino tan en privado como sus secretos. No podían ver a Alia. Recordaban su sonrisa, pero no su nombre. Le decían lo bien que le sentaban las curvas, pero nunca le daban propina. Pensaban que era tonta, lenta y que no valía mucho. Pero Elia miró, prestó atención, y esa noche vio algo que nadie más vio. Una mujer con un traje azul marino a medida estaba sentada sola en la mesa 9. La mayoría la habría ignorado. Cállate, asiática. Vestía de forma demasiado informal para que la tomaran en serio en una habitación llena de marcas de diseñador y egos inflados, pero Alia vio sus ojos, que eran penetrantes, y miró a su alrededor como un soldado en territorio enemigo. Cuando cogió su taza de té, le tembló un poco la mano y no fue casualidad que se le cayera la servilleta. Elia se agachó para recogerla y se detuvo. La palabra ayuda la miraba fijamente en débiles letras toscas, no cosidas, no impresas, escritas a lápiz, dobladas una vez, colocadas bajo el platillo, escritas como por alguien que no sabía gritar de otra manera. A Ayumi no dijo nada. No hacía falta. Su mirada lo decía todo. Por favor, mírame. Por favor, confía en mí. Alia se levantó lentamente. La suave música de fondo se perdió entre los latidos de su corazón. Enderezó la servilleta, la guardó en su delantal sin que nadie la viera e hizo lo que nadie creía que haría. Él le creyó. Esa decisión le costaría todo. Su seguridad, su comodidad y quizás su carrera. Pero también le daría algo que ningún uniforme ni propina podría jamás. Poder. ¿Crees saber cómo termina esta historia? Cambia de opinión. Cuando un CEO adinerado y una camarera negra se enfrentan al peligro, solo hay una regla. Todos cambian cuando entran. Alia Brooks ensayaba una cosa cada mañana antes de su turno en su pequeño apartamento tipo estudio en el sur de Chicago, como ser invisible. No del tipo que funciona, sino del tipo que te ayuda a sobrevivir. Se sacudía el delantal, se recogía el pelo en un moño y forzaba su mejor sonrisa, la que la hacía parecer tranquila, ocultaba su cansancio y añadía, estoy a salvo. No soy una amenaza. Porque para las mujeres jóvenes, negras y guapas como ella, ser vistas era un arma de doble filo. Si no sonríes lo suficiente, pareces fría. Si sonríes demasiado, coqueteas. Si hablas, te tachan de agresiva. Si te quedas callado,
la gente te ignorará. A Ella le pagaban por guardar silencio en Maison 11, por integrarse, por ser educada, profesional y muy amable. No importaba lo que dijeran. Y dijeron muchas cosas. Un hombre con un traje de $6,000 gritó: «Pedís Chardonnay, no vino barato de la casa». Él mismo había leído mal la carta. «Oye, cariño, ¿puedes encargarte de este pedido? Quizás deberías contratar a alguien con más experiencia», dijo una señora que no parecía mayor que Ella. Algunas personas ni siquiera le dirigían la palabra. Simplemente le entregaban los platos sin mirarla. Tiraban las servilletas al suelo como confeti o la llamaban chica, como si fuera su nombre. Ellie había descifrado el código. Comprendía que cuando alguien comentaba, «hablas muy bien», se sorprendían. Sabía que cuando alguien le preguntaba si estudiaba, en realidad no les interesaba. Simplemente pensaban que no podía estar allí a propósito. Y lo peor era cuando la ignoraban por completo, cuando un cliente hablaba con su compañera blanca sobre un plato del que acababa de hablar. Cuando los jefes la felicitaban por liderar equipos que trabajaban bien juntos. Cuando las parejas se tomaban fotos y la recortaban, la borraban físicamente de sus mentes. Se lo tomaba con humor. Aprendió que la mejor manera de lidiar con ellos era con amabilidad. Siempre hay que sonreír. No. Lo veía. Pero algunos días le dolía como pequeños insultos que minaban su autoestima. No quería que los demás la compadecieran. No quería que la aplaudieran. Solo deseaba una cosa: que la trataran igual. Porque la verdad es que allá era muy inteligente. Se había graduado con honores en administración hotelera en una universidad local. Era mucho mejor que el gerente de sala en cuanto a maridaje de vinos y resolución de conflictos. Pero las entrevistas no duraban mucho después de que se fijaran en su cabello, su nombre, su piel. En lugar de dirigir un restaurante, trabajaba en uno. Pero Ella nunca dejó de observar. Observaba a la gente, cómo pedían, cómo doblaban las servilletas y cómo trataban al personal. Eso era lo que la diferenciaba. Mientras los demás fichaban y se iban, Ella se mantenía concentrada. Sabía que el señor Grant solía comprar un café doble antes de coquetear con la anfitriona, pero nunca le daba propina. La señora Kellerman vestía Chanel, pero volvió a usar servilletas de su bolso. Que el representante de vinos tenía una aventura con la esposa del chef. Y que Lena, su compañera de trabajo, se llevaba los postres los martes y acusaba al lavaplatos. Nada de eso la sorprendió. ¿Pero qué pasaba con la servilleta de Aumi? Eso sí la sorprendió. Aumi suplicaba ayuda en un mundo donde todos querían ser vistos. ¿Y allá? Ella ya se había sentido así antes. La confrontación comienza. Historia negra. El dolor de ser ignorada estando en peligro. El tipo de miedo que no grita. Susurra, esperando que alguien lo oiga. La ayuda de Ayumi no fue solo una señal. Fue un espejo. Incluso en un elegante comedor con manteles impecables y vino añejo, el temor y la impotencia aún pueden sentarse en silencio en la mesa 9. Y ocasionalmente, la única persona que ve es aquella a la que nadie más presta atención. La noticia hizo que a Ayumi Tanaka pareciera alguien que no era. No había ningún grupo de gente, ni fotógrafos, ni guardaespaldas con un auricular siguiéndola a 2 pasos. Una mujer menuda, vestida con un traje azul marino entallado, caminaba rápidamente por la avenida Michigan con la despreocupación de quien sabe a dónde va y el terror de quien sabe quién podría estar siguiéndola. Aumi no debería haber estado allí. No en Chicago, no sola, no a punto de perderlo todo. Había estado en Tokio apenas 48 horas antes, sentada a la cabeza de una mesa de juntas, mirando fijamente a una sala llena de hombres que le doblaban la edad y tenían la mitad de su talento. Hombres que sonreían con demasiada amabilidad y la animaban con demasiada suavidad mientras les hablaba de un plan que cambiaría el imperio tecnológico de su familia en todo el mundo. Hombres que decían cosas como, «Es ambicioso y ya volveremos a hablar de ello». En el argot de las salas de juntas, eso significaba,
No nos gusta que una mujer haga este tipo de ruido. Ayumi había sido demasiado ruidosa durante demasiado tiempo. Era la persona más joven en ser CEO de su empresa, la primera mujer en estar al mando. También fue la primera en recomendar rastrear, grabar y repatriar miles de millones de dólares en efectivo extranjero para sanear las cuentas. Las llamadas comenzaron entonces desde números bloqueados. No había nada en el aire. El olor a colonia en su habitación de hotel cuando se suponía que no había nadie. Durante 3 días seguidos, la misma camioneta negra estuvo estacionada frente a su apartamento en Tokio. Y luego estaba Chicago. Aumi comprendió que tenía que irse unos días. Su personal le hizo una reserva con una identidad falsa. Tomó un vuelo privado, sin dejar rastro, una cena tranquila a solas, y luego regresó a la casa segura. Pero ese plan se desmoronó en cuanto salió de su Uber. Sucedió rápido. 2 segundos o tal vez 3. Un hombre con una sudadera gris con capucha pasó, la golpeó con fuerza en el hombro, y le arrancó la cadena de oro del cuello de un tirón brusco. No dijo nada, ni siquiera miró atrás. Como humo. Simplemente desapareció entre la multitud. Aumi no corrió tras él. No gritó. Se quedó allí, con el corazón acelerado, acariciando con los dedos el espacio vacío sobre su clavícula, donde solía estar la joya de su madre. Nunca usaba él collar en público, y no en vano. Esa joya era un símbolo para ella. Un rastreador estaba integrado en el broche, un plan de contingencia que solo conocía su equipo de seguridad privada. La única forma de que supieran que estaba en peligro. Y de repente, había desaparecido. No fue un robo. Había un mensaje. Sabían dónde estaba. Se lo estaban comunicando. Mientras entraba corriendo al restaurante, su respiración se volvió superficial y su corazón se aceleró. El olor a madera, cítricos y dinero impregnaba Maison 11. No riqueza real, solo la ilusión de ella. La fragancia cuidadosamente elegida de la exclusividad. La maitre apenas levantó la vista cuando mencionó el nombre de la reserva. Simplemente le indicó que se acercara a la mesa 9, que estaba cerca de la ventana y sola. Ideal para observar, fácil de captar. Se sentó con las manos entrelazadas y la espalda recta. Pedí té verde. Nadie sabía quién era. Ni el anfitrión, ni el camarero, ni la pareja de la mesa de al lado que hablaba en voz baja. Era simplemente otra mujer asiática callada, de ojos oscuros y boca apretada. Pero ese era el punto. La gente siempre lo había hecho. En las reuniones, en las charlas, en los ascensores. Llenos de hombres blancos que la confundían con la jefa, no con la traductora, la menospreciaban. Y en ese momento, era su mejor arma. Podía desaparecer ante tus ojos, pero no quería ser invisible esa noche. Quería que la salvaran. Tenía una oportunidad, una persona desconocida. Ayumi sintió que debía aprovecharla. Cuando la camarera se acercó, era negra, joven, grácil y visiblemente cansada. Tomó la servilleta, la dobló con fuerza y escribió una palabra con letras mayúsculas temblorosas. Por favor, ayúdenme. Quizás fuera una tontería, una desesperación, incluso una inmadurez. Pero hay momentos en que la palabra más poderosa del mundo tiene solo 4 letras. Rozó accidentalmente la mano de la camarera al empujar la servilleta hacia el borde de la mesa. Se miraron fijamente y, por primera vez en toda la noche, Ayumi vio algo real. Reconocimiento, no miedo, no lástima. Haz algo. Ella no sabía el nombre de la mujer, pero siempre recordaría su rostro. Esa noche, una rica CEO no necesitaba un abogado, ni una limusina, ni un titular. Necesitaba una camarera que aún creyera que una sola persona podía marcar la diferencia. Alia miró la servilleta como si estuviera en llamas. Ayuda.
4 letras. Eso es todo. Sin firma. Sin antecedentes, solo temor escrito a lápiz. No sabía que la preocupaba más, que alguien lo hubiera escrito o que les creyera. Guardó la servilleta en su delantal como si fuera un tenedor que se le hubiera caído. Se irguió. Miró a la mujer y no dijo nada. Su formación le indicaba que no se involucrara. Su instinto le decía que hiciera otra cosa. En la cocina, el sonido de los platos chocando y la gente gritando órdenes intentaba devolverla a la normalidad. Mesa 4. Su pedido está listo. ¿Dónde está el pato? Ala, cocina. Ese filete otra vez. Al punto, no poco hecho, pero su mente daba vueltas. Le temblaban las manos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Decírselo al jefe? ¿Llamar a la policía? ¿Y si era una broma? ¿Y si era real? Más importante aún, ¿y si era la única persona que podía hacer algo? Miró a través de la ventana de servicio de la mesa 9. Aumi permaneció inmóvil, sin tocar su té. Observó el salón, pero sus ojos no se detenían en un solo punto por mucho tiempo. Su postura era perfecta, demasiado perfecta, como si se mantuviera unida con un hilo invisible. Entonces llegó la segunda señal. Elías se acercó con otra taza. Aumi extendió la mano para tomar la suya y la manga de su chaqueta se deslizó un poco más de la cuenta. Alia lo vio. Giro revelado. Historias racistas. Luego, un nuevo moretón en su muñeca, intenso, profundo y morado. Se mostró el tiempo suficiente para que el mensaje calara. Esto no era una broma. No se trataba de una mujer adinerada jugando. Esto era real. Aumi no miró a nadie a los ojos. Dio un sorbo a su té y murmuró tan suavemente que podría haberse confundido con su respiración. Mesa junto a la puerta. 2 hombres. Alia parpadeó. No miró, no se movió, pero podía verlos en el cristal detrás de Aumi. 2 hombres estaban sentados cerca de la puerta. Ambos llevaban trajes grises que desentonaban con el estilo del lugar. No estaban comiendo. Uno miraba un teléfono que nunca se encendía. El otro miraba a su alrededor como si intentara recordar rostros. No estaban allí para comer. Estaban allí por ella. Los nudillos de Aumi se apretaron con más fuerza alrededor de la taza. Su voz era como un temblor. No confíes en nadie que lleve uniforme. Eso era todo. Ya no. Eli se alejó lentamente, con la mente a 1000 por hora. La policía no estaba. La gerencia no estaba. Ni siquiera podía confiar en su primo, que era el jefe de cocina. Estaba sola. Se metió en el pasillo de empleados, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. ¿Qué demonios estoy haciendo? No era policía. No era una heroína. Solo era una camarera que intentaba pagar sus préstamos estudiantiles y ayudar a su madre a pagar la luz. Este no era su problema. Pero ahora sí. Recordó su primer ataque de pánico. 14 años, siguiendo a alguien hasta su casa, sin teléfono. Todos pensaron que mentía hasta que fue demasiado tarde. Esa sensación de impotencia nunca desapareció. La llevaba en los huesos. Y ahora podía verla en los ojos de Aumi. Abrió el teléfono, tocó la pantalla y seleccionó la opción de contactos de emergencia, pero se detuvo. ¿Y si Aamiu tenía razón? ¿Y si la policía empeoraba las cosas? En lugar de eso, abrió sus mensajes y le envió un mensaje cifrado a su amigo Jordan, un paramédico que sabía cómo lidiar con el caos. ¿Vas a trabajar esta noche? Algo anda mal en Mason. Podría necesitar que me recojas rápido. No es broma. 3 puntos. Luego, en llamada, pero cerca. Di la palabra. Ella respondió tecleando. Palabra. Necesitaba una estrategia ahora. Regresó al comedor, esta vez con un propósito. Le dio a Ayumi otra servilleta, que había doblado cuidadosamente. Escribió 2 palabras a lápiz dentro. Lo entiendo. La mirada de Ayumi se movió de arriba abajo. Por un minuto, sus hombros se relajaron.
Era un pequeño cambio, pero para Alia, significaba todo. Estaban conectados. Un acuerdo tácito. La camarera, a quien todos habían ignorado, era de repente la única que podía ayudar. Alia se movía con la precisión de un reloj, sirviendo comida, sirviendo vino y sonriendo a los clientes desagradables mientras trazaba un mapa mental de cada salida, contaba sus pasos y practicaba sus mentiras. No tenía ni idea de cómo terminaría todo esto, pero de algo estaba segura. No iba a dejar que esa mujer se escapara. No mientras estuviera de servicio. Todos sabían que no pertenecían allí. Los dos hombres de traje gris estaban sentados en la mesa 2, con la espalda recta y las manos quietas. Sin menús, sin bebidas, sin charla trivial, solo silencio y observación. Sus trajes eran caros, pero no muy elegantes. Quizás en los negocios, quizás en el gobierno, pero no actuaban como jefes. Se movían como músculos. Silencio, analizando, bajo control. Eli mantuvo la cabeza gacha al pasar junto a ellos, procurando no detenerse, pero sus ojos captaron lo suficiente. El más alto, que rondaba los 45, con entradas y sin barba, no parpadeaba. Su mirada seguía a Ayumi, como un halcón a un ratón. El más bajo parecía no poder estarse quieto. No paraba de moverse en su asiento. Y apretaba la mandíbula cada pocos segundos. Estaba paranoico, como si temiera que algo fuera a salir mal. El corazón de Eli. Latía con fuerza cuando regresó a la cocina. Cogió una foto de agua, cualquier excusa para moverse, y volvió a dar una vuelta por el salón, esta vez más despacio, para que todos la vieran. Quería que la gente dejara de mirar a Aumi, que formara un patrón, que pensaran que era una camarera más dando vueltas para matar el tiempo. Pero el hombre más alto volvió a levantar la vista cuando ella pasó junto a la mesa 2, no solo a ella, sino también con la mirada fija en su interior. Me miró con frialdad, con determinación, sin pestañear. Sonrió. No fue una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que decía: te estás acercando demasiado a algo que no entiendes. A Eli se le hizo un nudo en el estómago. El mantel ya no estaba cuando llegó al mostrador. Qué raro. Nunca dejaba ese trabajo en las horas punta. Y entonces lo sintió al darse la vuelta para volver a la cocina. Alguien detrás de ella. No un roce, ni un golpe, una pausa. Miró a su alrededor y allí estaba él, el hombre más alto. Le obstruía el paso como si fuera un accidente, pero no lo era. Noche bastante ajetreada, añadió con una voz tranquila y profunda. Eli asintió respetuosamente. Siempre los viernes. Se inclinó un poco hacia ella, no lo suficiente como para ser grosero, pero sí lo suficiente para hacerla sentir atrapada. Comentó: parece que prestas atención, como si vieras cosas. Por un momento, la sonrisa de Elía se desvaneció. Dijo: solo intento hacer mi trabajo. Sus ojos permanecieron fijos. Eso está bien. Eso está bastante bien, porque algunas personas prestan demasiada atención, y eso no es necesariamente bueno para ti. Eli dejó de moverse. Ahí estaba. Sin rodeos, sin fingir, una amenaza. Envuelto en cortesía, ropa de lana, de pie en la penumbra, escuchando jazz suave. Se apartó para que ella pudiera pasar y dijo una cosa más. Hay historias que es mejor no contar. Aliyah no dijo nada. No podía. Sus pies la impulsaban hacia adelante, pero su mente gritaba. Era cierto. Todo. La nota de Aumi. Los moretones, los tipos grises. La matraé que ya no está. Alguien en este lugar les estaba echando una mano. En la cocina, dejó caer. Redención y reforma. Camarera negra. La jarra en el fregadero y se apoyó en la mesa de preparación. Su respiración era entrecortada. Lena, una camarera de otra. Sona, la miró. ¿Estás bien? Sí, dijo Eli, mintiendo. Pero no era así.
Ya estaba metida en un lío. Le habían dicho que la habían visto. Y pasara lo que pasara, no sería nada sutil. Sacó el móvil de debajo del mostrador, con las manos temblando, y le envió otro mensaje a Jordan. Trajes grises. Mirando la mesa 9, me sentí amenazada. 3 puntos. Luego, salgo del trabajo ahora. Salgo en 10. Prepárate. Alia respiró hondo, se secó las manos y volvió a la sala. No iba a huir. Todavía no. Ayumi seguía sentada sola, fingiendo beber su té. Pero algo era diferente. Parecía en estado de shock. Se agarraba al borde de la mesa con los dedos y miraba fijamente algo detrás de Eli. Alia se giró un poco y vio al hombre más bajo acercándose a la mesa de Aumi. Se inclinó con demasiada naturalidad y deslizó un pequeño trozo de papel doblado sobre la mesa. Aumi lo abrió lentamente, apretando los labios. El papel decía una sola palabra: silencio. Eli ya había visto suficiente. Regresó a su puesto, tomó una servilleta limpia y comenzó a escribir. Era tembloroso y apresurado, pero claro. Luego la dobló como un abanico, la colocó debajo de una bandeja de postres y se acercó silenciosamente a Ayumi. Se la presentó como cualquier otro plato. Nada fuera de lo común. Solo era panacata con azúcar glass y un mensaje escondido dentro. No miró atrás al darse la vuelta para irse. Pero Aumi sí. Y por primera vez esa noche, la multimillonaria se secó las lágrimas porque sabía que ya no estaba sola. Allá nunca había sido enseñada. Sabía cómo lidiar con una crisis. No tuvo que hacer simulacros ni tomar clases de defensa personal cuando era niña. No sabía cómo quitarle el arma a un hombre ni cómo hacer arreglos tácticos. Pero sabía cómo mantener la calma cuando las cosas se ponían difíciles. Lo aprendió desde pequeña viendo a su madre contar cuentos para dormir a la luz de las velas mientras hacía malabares con las facturas como si nada. A moverse por los pasillos de la escuela donde el ruido podía hacer que te expulsaran y el silencio podía mantenerte a salvo. En medio de un restaurante de 5 estrellas con violines sonando por los altavoces y depredadores escondidos a plena vista, esa experiencia se convirtió en su superpoder. En la cocina, metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó su reloj inteligente y tocó la pantalla de llamada de emergencia. Era un modelo moderno que podía pedir ayuda sin hacer ruido con solo unos toques. Tenía control por voz y GPS, pero a Ayumi le había dicho que no confiara en la policía. Aún así, tenía que intentarlo. Tocó la pantalla y seleccionó la opción de enviar un mensaje al 911. Bajo el mostrador de preparación, tecleó cada palabra lentamente mientras el pastelero gritaba sobre caramelo quemado a sus espaldas. Algo extraño está sucediendo en Maison 11. Mujer en peligro. 2 hombres la están amenazando. Trabajo aquí. No puedo hablar. Enviar. Después, dijo Mesa 9. Mujer de Asia. Posible secuestro o espionaje. Ni un solo arma a la vista. Enviar. Seguía sin obtener respuesta. El corazón le latía con fuerza. Le dolía la garganta. Fue al mostrador de postres para encontrar una excusa para volver a la mesa de Ayumi sin que los 2 hombres que la vigilaban de cerca supieran lo que hacía. Entonces lo vio. Una panacota que necesitaba ser emplatada. Ligera, frágil, sencilla y lo suficientemente delicada como para ocultar un mensaje. Una idea le vino a la mente. Tomó una manga pastelera llena de ganache de chocolate, la que se suele usar para escribir nombres en los platos de cumpleaños, y empezó a escribir con letras pequeñas y meticulosas en el plato de porcelana bajo el pastel. Llamé. No te muevas. Vete pronto. Luego, en el borde del plato, justo debajo de la curva del panacota, escribió un mensaje más: estoy contigo. Colocó el postre de forma que solo a Ayumi lo viera al coger la cuchara. Añadió una flor para decorarlo. Con elegancia, limpió los bordes del plato y respiró hondo. Alia. Llevó el postre a la mesa 9 como si fuera un plato cualquiera. No estaba nerviosa ni tenía prisa, solo azúcar y aplomo.
Aumi alzó la vista al acercarse, con el rostro indescifrable, pero al mirar el plato y el mensaje, escrito con dulces y oscuras líneas, sus ojos se llenaron de algo que Eli no había visto en toda la noche. Esperanza. Parpadeó lentamente. Una vez más, un silencioso agradecimiento. Ayailia asintió levemente y se giró. Pero antes de llegar a la gasolinera, su reloj inteligente vibró. Un mensaje iluminó la pantalla. 911. Unidades en camino en 6 minutos. Manténgase a salvo. No se acerque. 6 minutos. Bien podrían haber sido 6 años. Porque los dos hombres de la mesa 2 se movían. Ya no estaban sentados. Uno fingía examinar el arte en la pared, con la mirada oscilando entre Ayumi y la salida. El otro había comenzado a dar vueltas por el restaurante como si fuera un paseo tranquilo. Pero cada paso seguía a Alia. Necesitaba ganar tiempo. Un año después, Historias Negras se acercó a la barra de vinos, fingiendo coger otra copa, y le susurró a Lena, su compañera, abre la puerta cortafuegos en 6 minutos. No preguntes, solo hazlo. Lena parpadeó. ¿Qué? Confía en mí, hazlo. Luego regresó a la cocina, no sin antes mirar a Ayumi. El postre estaba a medio comer y el mensaje de chocolate había desaparecido, pero grabado en la servilleta junto al plato había algo nuevo. Una respuesta, 4 palabras, en mayúsculas escritas con pintalabios. Dime cuándo. Lista, tragó saliva con dificultad. Ella había provocado el incendio. Ahora tenía que sobrevivir. Ayumi. Tanaka siempre había sido subestimada. Todo empezó en el patio del colegio en Osaka, donde su voz era demasiado baja, sus ojos demasiado observadores y su mente demasiado rápida. Mientras los chicos luchaban y las chicas se hacían trenzas, Ayumi leía libros de texto de economía de la estantería de su padre, rodeando con un círculo las palabras que no conocía y memorizando los tipos de cambio, impresos en letra diminuta. A los 16 años, podía calcular intereses más rápido que sus profesores. A los 20, tenía una doble licenciatura en Administración de Empresas e Informática por la Universidad de Kio. A los 25, daba charlas en conferencias tecnológicas en 5 países, siempre presentada como sorprendentemente joven o sorprendentemente mujer. Nadie decía nunca que fuera sorprendentemente brillante. A los 29 años, Ayumi se hizo cargo del conglomerado tecnológico de su padre tras su repentino derrame cerebral. La junta directiva se opuso. Claro, era demasiado joven, demasiado ambiciosa, no tenía suficiente presencia, era demasiado mujer. Pero escuchaba más de lo que hablaba, y eso los inquietaba. En su primer año, eliminó personal ineficiente. Digitalizó las operaciones y aumentó las ganancias un 19%. No aplaudieron. No la vitorearon. Conspiraron. Ayumi sabía cómo jugar a largo plazo, pero incluso ella subestimó la profundidad de las raíces de la corrupción dentro de la empresa que su padre había construido. Lo creó desde cero. Lo descubrió por accidente, revisando un archivo olvidado de transferencias bancarias. Millones de dólares se movían silenciosamente a través de cuentas ficticias en las Islas Caimán, protegidas por empresas fantasma vinculadas a personas en las que creía confiar. Un nombre resaltaba: Satoshi Watanabe, su exmarido, su antiguo director financiero, el hombre que una vez elogió sus logros en público y la humilló en privado. El hombre que le dijo que nunca sería respetada a menos que aprendiera a sonreír menos y obedecer más. Después de su divorcio, Ayumi había mantenido las cosas en orden, sin escándalos, sin dramas. Pero él no la había dejado ir. Se mantuvo cerca de su negocio, de su junta directiva y de las personas en las que confiaba. Demasiado cerca. Las cuentas offshore eran solo el comienzo. A medida que iba desentrañando el hilo, se fueron revelando más nombres, miembros del consejo, inversores de alto nivel e incluso
Vínculos con el gobierno en Japón y en el extranjero, blanqueo de dinero, sobornos y evasión fiscal, todo enterrado bajo años de auditorías falsas y amenazas veladas. Creó un expediente, lo encriptó todo e hizo dos copias de seguridad, una física y otra en la nube. Quería abordar estos temas abiertamente en la próxima junta anual. Eso fue hace 6 días. 2 días antes de la junta, su asistente fue atropellada por un coche en lo que la policía calificó como un accidente por conducir ebrio. La policía irrumpió en el despacho de su abogado y solo confiscó una memoria USB. Luego apareció el todoterreno negro aparcado frente a su apartamento. Los correos electrónicos pirateados. La voz apagada al otro lado de la línea que solo pronunció una frase antes de colgar. Si hablas, te vas. Así que, ella fue la primera en irse. Su equipo trabajó con rapidez para sacarla de allí, utilizando un jet privado, un nombre nuevo y un refugio temporal. En Estados Unidos. La única razón para elegir Chicago era permanecer en el anonimato, una ciudad con muchas cosas que hacer, suficiente dinero para integrarse y un bullicio que te hace desaparecer. Creía tener tiempo. Supo que todo había terminado en cuanto el hombre le quitó la joya del cuello. El collar era su señal de emergencia. Era una cadena de oro con un rastreador en el cierre que solo funcionaba cuando se rompía. Avisarían a su seguridad privada. Pero estaban en Tokio, a horas de distancia. Estaba sola. No había comido ni dormido. Había entrado en Maison 11 para tranquilizarse y hacer una última llamada por una línea segura. Pero entonces vio a los hombres y los sintió en los huesos. No iban a esperar a que huyera. Estaban esperando a que pidiera ayuda. No les dio esa oportunidad. En cambio, buscó a alguien más. A cualquiera. Alguien que pudiera ver a través del traje impecable, la espalda recta y la calma superficial. Y luego estaba la camarera, la chica negra, que parecía estar en llamas y agotada. La persona que vio la servilleta, vio la marca, la vio a ella. Reflexiones finales. Historia de una CEO multimillonaria. Ayumi entendía cómo funcionaba el mundo. Había construido imperios conociendo el comportamiento de la gente. Sabía quién la ignoraría, quién se burlaría de ella y quién podría ayudarla. Así que se arriesgó. Y ahora Ayumi permanecía completamente inmóvil en la mesa 9, aferrada a la única arma que le quedaba. Ganache de chocolate derretido en un plato. Una respuesta silenciosa escrita con lápiz labial. Y un rescate que dependía de segundos e instinto. Esperanza. No debía ser así. Una camarera negra y una multimillonaria asiática están sentadas una frente a la otra en un comedor. Una sostiene una bandeja mientras la otra oculta un secreto. 2 mujeres, 2 colores diferentes, 2 civilizaciones diferentes, pero las paredes que las rodean son las mismas. No eran las que se notaban, de esas que no ves hasta que intentas acercarte y darles un buen golpe. Alia había recorrido esos pasadizos invisibles desde que tenía memoria. No le permitían atravesar el techo en ninguna de las habitaciones a las que entraba, y no pedía ser el centro de atención. Cada entrevista de trabajo, cada sonrisa de un cliente y cada comentario sarcástico le recordaban que, por muy maravillosa que fuera, siempre tendría que ser el doble de buena para ser considerada lo suficientemente buena. Ya no lo detestaba, pero nunca dejó de sentirlo. ¿Y qué hay de Ayumi? Usaba su invisibilidad como armadura. Era parte de la cultura transmitida de generación en generación, enseñada mediante lecciones silenciosas y reglas tácitas. Sé humilde. Cállate. Sé complaciente. Integrarse. Eso funcionó hasta que se hizo fuerte. Entonces, de repente, todo lo que había hecho bien se volvió en su contra. Era demasiado fría, demasiado ambiciosa, demasiado directa, demasiado asiática. Yumi se encontraba sola en un país donde apenas se entendía el idioma. La buscaban.
Y la única persona en la que podía confiar era aquella a la que la sociedad le había enseñado a ignorar. Una mujer negra con una bandeja y una columna vertebral realmente fuerte. En cierto modo, era irónico. Estos dos grupos no solían compartir zonas, no porque quisieran, sino porque así estaba predestinado. La historia los había enfrentado a través de los medios de comunicación, el empleo, la competitividad y la política social. Minoría modelo versus alborotadora. A una se la elogia por no decir nada, mientras que a la otra se la castiga por hablando. Pero nada de eso importaba aquí. No ahora. Ayumi no vio a un camarero. Cuando miró a Aliyah, vio a alguien que la defendería. Cuando Aliyah miró a Ayumi, no vio a una extranjera rica en peligro jugando a disfrazarse. Vio su propio rostro, el miedo en sus ojos, la calma forzada, la silenciosa súplica de confianza. Cuando Eli tenía 16 años, dos chicos de otra escuela la persiguieron por un callejón. Nunca supo por qué. Quizás fue porque estaba sola. Quizás pensaron que era gracioso. Ella había gritado. Nadie apareció excepto una mujer, una desconocida de unos 30 años que presumiblemente era filipina, que la metió en una tienda de la esquina y se interpuso entre ella y la puerta. No dijo nada, simplemente se quedó allí como una pared. Los chicos se fueron. La mujer se alejó después de darle a Elia una botella de agua. Wei fue la única vez que alguien la ayudó como Wei. Hasta ahora. Le tocaba a ella ser el muro. Ese momento la marcó para siempre. Y nunca se lo contó a nadie. Pero mientras estaba aquí, en Maison 11, viendo a Aumi intentar mantener su vida en pie con tan solo pintalabios y una postura impecable, todo volvió a mí. Ya no se trataba de raza. Se trataba de hacerse notar. El dolor entiende al dolor. Y la valentía responde. Dicen que Estados Unidos está dividido, que la raza nos separa. Pero algo más sucedía en esta habitación. Un acuerdo tácito, no basado en palabras, política, ni siquiera en una cultura compartida, sino en una verdad no dicha. Al mundo no le importan las mujeres como ellas. Así que se cuidaban entre sí, sin contratos, sin promesas. Una camarera que percibía algo que nadie más veía, y un director ejecutivo que confiaba en alguien que nadie más vio venir. Se sentía como algo divino, algo que los hombres grises no pudieron prever. El poder no siempre se manifiesta en forma de dinero, armas o ropa elegante. Puede parecer una mujer con los pies desgastados y un delantal, mirando al peligro de frente, sin moverse. Y a veces eso es todo lo que necesitas. Alia no tenía ni idea de lo que sucedería. Después, su estrategia no era la ideal. No había ninguna ruta de escape marcada en la servilleta. Ningún grupo oculto la esperaba. Afuera. Pero ella era consciente de ello. Aumi no iba a abandonar ese restaurante sola. No si dependía de ella. Lo contrario. La forma más peligrosa de seguridad es la que no es real. Alia siempre había encontrado cierta tranquilidad en las cámaras que estaban en lo alto de las esquinas del restaurante y que no emitían ningún sonido. Pequeñas luces que parpadeaban y siempre vigilaban y grababan. La hacían sentir que la gente le prestaba atención incluso cuando no era así. Pero las cámaras no estaban encendidas esa noche. No decían la verdad. La primera señal fue cuando pasó junto al monitor del pasillo, que mostraba imágenes en directo de la cocina, el vestíbulo y la salida trasera. Generalmente fluctuaba entre perspectivas y cada pantalla tenía un código de tiempo, señal de una vigilancia estricta. Pero esta noche era diferente. El video estaba congelado. La marca de tiempo estaba atascada. Al principio, supuso que estaba roto. Entonces vio algo aún peor. El monitor de la cocina mostraba la estación de preparación de anoche. Supo de inmediato que era la misma escena,
más la caja de vino que ya habían movido esa mañana y la chaqueta que había dejado colgada y se había llevado a casa. Era un video antiguo que parecía en directo. Alguien estaba reproduciendo un video falso una y otra vez. Sintió un vuelco en el estómago. Miró la cámara del techo. Seguía ahí, parpadeando, pero ya no estaba conectada. O peor aún, estaba enviando señales, pero no a las personas que se suponía que debían estar observando. En ese momento, se dio cuenta de que alguien había accedido al sistema, y quienquiera que fuese, ya estaba dentro. Regresó a la cocina, intentando no perder la calma. El aire se sentía más denso ahora, como si supiera algo que ella ignoraba. Entonces lo vio. A Ramón, el lavaplatos. Estaba en su momento de gloria. Siempre callado y siempre amable. El tipo de persona que nunca te molestaba ni hacía preguntas. Pero esta noche no era el mismo. No estaba lavando platos ni rociando ollas. Estaba enviando mensajes de texto demasiado a menudo. Demasiado rápido y demasiado concentrado. Elías aminoró el paso y se escondió detrás del estante de almacenamiento de productos secos, fingiendo volver a colocar cajas de té en su lugar. Desde ese ángulo, ella podía ver la pantalla de su teléfono, coordenadas, enlaces a las cámaras de seguridad, una lista de turnos de los empleados, no mensajes de texto, un panel de control. Se detuvo. Ramón estaba haciendo más que simplemente ayudarlos. Estaba a cargo de su tecnología. Se giró como si pudiera sentir su mirada. Se miraron. Su rostro no cambió, pero su mano se movió suavemente sobre la pantalla. Y así, la bondad que creía ver en él se transformó en algo gélido, en indiferencia. Allá no huyó. No gritó. Hizo lo que toda mujer inteligente aprende a hacer cuando las cosas se ponen difíciles. Actuó como tal. Sonrió, asintió, alzó una caja de té Earl Grey como si fuera lo más importante del mundo. Luego volvió a la sala, con el corazón en un puño. Un zumbido resonaba en sus oídos. Aumi permaneció en la mesa 9, fingiendo revisar su teléfono. No quedaba plato de postre para ella. Dobló la servilleta y se la guardó en el bolsillo. Eli se acercó como si estuviera recogiendo un plato. Ya no hay chocolate, dijo con una dulce sonrisa. Aumi levantó la cabeza. El tiempo es tentador, pero ya he comido suficiente. No estaban hablando de postre. Eli se inclinó y habló en voz más baja. Estas cámaras son falsas. Ramón está entre ellos. Aumi apretó con más fuerza su bolso. Un leve movimiento de sus labios. ¿Cuánto tiempo tenemos? Alia no dijo nada porque no lo sabía. Sin importar quiénes fueran esos hombres, no querían ser vistos. Todavía no. Pero algo había cambiado. Ya no estaban esperando. Estaban vigilando todo. Y Ramón era sus ojos. Lena regresó de la cocina al mostrador de recepción, con aspecto avergonzado. La salida de emergencia está cerrada con cadenas, dijo en voz baja. Desde fuera. Eso es ilegal, ¿verdad? Ala asintió. No solo era ilegal, sino que era una trampa. Miró la hora. El coche de Jordan estaría fuera en cualquier momento. Pero ahora, ¿cómo iban a llegar hasta él? Caminó hacia el pasillo junto al baño del personal. Sacó su teléfono y tecleó rápidamente. Nuevo plan. Ya están dentro. La puerta trasera está bloqueada. ¿Puedes quedarte fuera y ocultar la vista? Jordan dijo, ya he visto a 2 hombres hablando por radio. Los estoy bloqueando ahora, pero tienes que irte ya. Elia miró la televisión. Luego respiraron hondo. Esto ya no era solo un rescate. Era una partida de ajedrez. Y era su turno de mover. Alia había depositado toda su fe en esas sirenas. Contaba los minutos como latidos desde que pulsó enviar el mensaje silencioso al 911. 5432 ahora. Pensó en las luces intermitentes, el fuerte golpe de las botas, los agentes irrumpiendo, las preguntas volando.
A Ayumi arrastrada a un lugar seguro y los hombres de traje gris detenidos o al menos dispersados. Así es como se ve en la televisión, pero la realidad tenía otras intenciones. Las alarmas sonaron. Y luego se detuvieron. No de inmediato, no en la puerta, sino a solo media cuadra. Y las gruesas paredes del restaurante dificultaban el sonido. Las ventanas no estaban llenas de luces intermitentes. Ningún policía entró por la puerta principal. Eli miró a Lena. ¿Viste entrar a algún policía? Lena negó con la cabeza. Nadie. ¿Estás segura de que están afuera? Eli se acercó a la puerta principal sin preocuparse, solo lo suficiente para ver. Había un coche aparcado en la esquina. El motor seguía en marcha, pero la gente dentro no se movía. 2 hombres. Uno conducía y el otro hablaba por la radio. Nadie abría las puertas. Nadie se acercaba. Solo esperaba, observaba. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después, uno de los hombres del coche patrulla tomó una carpeta. La hojeó, miró fijamente al restaurante y asintió. ¿A quién? Se giró lentamente y miró a su alrededor. Fue entonces cuando vio al hombre del traje gris, el más bajo, el que no paraba de mover la mandíbula. Ahora no se movía. Estaba tranquilo, seguro de sí mismo. Tranquilo porque estaba hablando por teléfono. También vigilaba el coche patrulla. No intentaba eludir a la policía. Estaba colaborando con ellos. A Eli se le heló la sangre. Había algo más que cámaras manipuladas y puertas cerradas. El sistema tenía la culpa. Alguien contestó la llamada que hizo. Puede que Ramón la hubiera desviado. Quizá ya tenían una placa en nómina. Fuera como fuese, la gente que pensaba que lo salvaría formaba parte de la trampa. El corazón le latía con fuerza mientras se alejaba de la puerta. Aumi, de la mesa 9, le llamó la atención. Ahora había una grieta en su plan. Una grande. Esta vez, Elías se acercó sin bandeja ni pretensiones. No están aquí por nosotras, comentó en voz baja. Aumi no preguntó. Como lo sabía, solo asintió. Porque en el fondo siempre lo había sabido, nadie. En el poder ayuda de verdad a mujeres como ella. Para mujeres como ellas, Alia sacó su teléfono y le envió otro mensaje a Jordan. La policía es corrupta. Los refuerzos no son refuerzos. Jordan respondió de inmediato. Entonces armamos un escándalo. Avísame cuándo. Las manos de Aa temblaban. Esta extracción ya no era limpia. Era una forma de escapar mientras les disparaban, pero el margen de tiempo se reducía. A Aumi no le quedaba mucho tiempo. Se giró para mirar a los 2 hombres. El más alto se había ido. Rápidamente miró a su alrededor, hacia las salidas, la cocina y el pasillo. Ya no estaban. El más bajo iba al baño. Probablemente querían flanquearlos, bloquearles el paso. Era ahora o nunca. Aumi asintió a Alia. Prepárate. Muévete cuando te lo diga, dijo Aumi en voz baja. ¿Cuál es tu señal? Aliyano miró atrás al responder. La oirás. Se giró, se dirigió al pasillo trasero y cogió la alarma de incendios que estaba debajo del letrero de la salida de emergencia. Una gran caja roja. Tirar en caso de incendio, decía. Pero ya había un incendio. Solo que no tenía llamas. Tiró con fuerza. La habitación se llenó de un fuerte ruido. Sonó la alarma. Destellos de luz. La gente dio un respingo. Las copas de vino se rompieron. Alguien gritó. En un instante, estalló el caos. Los clientes corrieron hacia la entrada con sus abrigos y bolsos. Los camareros miraron a su alrededor, confundidos. El encargado regresó y gritó indicaciones. Y en medio del caos, nadie vio a la mujer del traje azul a medida levantarse suavemente de su silla y dirigirse a la cocina con una camarera que de repente caminó con decisión a su lado. Eli tomó la mano de Ayumi.
Vámonos ahora. Se agacharon detrás de la barra. Caminaron. Por el pasillo del personal, doblaron una esquina cerca del congelador y abrieron la puerta lateral. Lena acababa de cortar la cadena con tijeras de cocina unos segundos antes. Salieron corriendo al callejón. El coche de Jordan rugió desde el otro extremo. Las puertas se abrieron de golpe. Ellie echó un vistazo a su alrededor y vio al hombre gris, más bajo, de pie en la puerta de la cocina, mirándolos fijamente. Pero era demasiado tarde. Se habían ido. No salvadas. No. Seguras, pero libres. Porque mujeres como Aliyah y Aumi no esperan ayuda cuando el sistema falla. Se ayudan entre sí. Él las observaba mucho antes de que sonara la alarma de incendios. Los trajes grises se movían o Aamiu escribía ayuda en una servilleta. Siempre estaba observando. Había un hombre sentado en la mesa de la esquina, cerca de la bodega, detrás de una copa de merlo medio vacía y un libro grueso sobre diplomacia en tiempos de guerra. Nadie lo notaba. Ni allá. Todas las noches lo veía. El señor Bitman. El personal le había puesto ese apodo, pero nadie sabía con certeza si ese era su verdadero nombre. Tendría unos 60 años y siempre lucía elegante con ropa de antaño. Llevaba pantalones planchados, una camisa impecable y un sombrero fedora a su lado, nunca en la cabeza. No hablaba mucho, daba una buena propina, leía mucho. Se quedaba hasta la hora de cierre y solo pedía una cena sencilla y una copa de vino. Nunca postre, nunca ruido, simplemente estar allí. Había hecho el pedido temprano esa noche y luego observaron. No la comida, no los empleados. No el programa, la gente. Vio que el hombre de gris, el más alto, no parpadeó. Como el más bajo no dejaba de mirar hacia las salidas. Como el físico de Ayumi se tensaba más a cada segundo. También vio a Elia, cuyo silencio decía más que sus palabras. El señor Bitman no se movió cuando sonó la alarma de incendios y la sala se sumió en el caos. No. Al principio. Esperó hasta que la multitud se precipitó hacia adelante. Los empleados de la cocina huyeron y los de traje gris comenzaron a buscar algo. Después de eso, se puso de pie. Piénsalo. Lento. Era como si el tiempo transcurriera de forma diferente a su alrededor. Dejó suficiente dinero sobre la mesa y se escabulló por el pasillo de vinos. En lugar de ir a la salida, fue al pasillo de servicio, donde sabía que el personal huiría. Fue allí, donde vio a Ramón, con un teléfono en la mano, los ojos moviéndose rápidamente, la boca cerrada. Se miraron a los ojos y, por un momento, Ramón lo pensó. El señor Bitman pronunció solo 3 palabras. Lo vi todo. Ramón se detuvo. No sabes lo que es esto. El señor Bitman avanzó. Sé lo suficiente. Presencié lo que hiciste. Vi a quien estabas observando. También la vi a ella. Ramón gritó. Solo eres un viejo. Los ojos del señor Bitman se entrecerraron. Fui muchas cosas antes de envejecer, comentó con suavidad. Luego se dio la vuelta y se dirigió al callejón. Alia y Elia acaban de subir al coche de Jordan. Espera, susurró Alia, poniendo la mano en la puerta. Señor Bitman, la miró fijamente. Ella detectó algo inusual en su rostro. Orgullo. Se acercó, se inclinó sobre la ventana abierta y le dio una servilleta doblada. Dentro había un nombre y un lugar donde vivir. Dijo, Ayumi. Sabe lo que significa. Llévala allí, pero no de inmediato. Da un rodeo. Ellos te seguirán. Los ojos de Ayumi se abrieron de par en par. Esta dirección está en Washington, D.C. Él asintió. Una vez. Van a intentar detenerte, pero si lo haces, todo será diferente. Ellie lo miró fijamente. ¿Por qué nos ayudas? El señor Bitman no respondió. De inmediato. Luego, con la calma que da la experiencia de haber vivido más de lo debido.
Dijo, sé lo que es ser la persona más inteligente de la sala y aún así no recibir respeto. Crear. Algo que nadie cree que hayas creado. Hablar y no ser escuchado. Ver la justicia. Y nunca probarla. Se volvió hacia el restaurante. Subestimaron a las mujeres equivocadas esta noche. Luego, desapareció en el pasillo lleno de humo mientras las sirenas volvían a sonar. Ayumi miró a Elia. Ayumi miró la toalla de papel. Conduce, le dijo a Jordan. Y el automóvil se alejó en la noche. No era seguro, pero lo vi porque hay ocasiones en que los héroes no llevan capa. Se sientan solos con una copa de vino y observan cómo el mundo se desmorona hasta que alguien tiene el valor de arreglarlo. El reloj del tablero marcaba las 9:47 de la noche cuando los neumáticos del auto tocaron el asfalto mojado en el callejón detrás del restaurante. Había comenzado a llover de nuevo con pequeñas gotas que difuminaban las luces de la calle y hacían que los reflejos bailaran en los parabrisas de los autos. Aliyah Brooks miró su reloj por un segundo y pensó, 3 millas. Faltaban 10 minutos. 3 minutos que lo cambiarían todo. Ayumi. Tanaka iba sentada en el coche de atrás, envuelta en su abrigo. Tenía los ojos muy abiertos, pero tranquilos. Jordan mantenía el motor en marcha mientras iba de copiloto, con una mano en el volante, escuchando el tráfico y el sonido de alguien que se acercaba por detrás. Los pensamientos de Alia se aceleraban, pero su cuerpo se movía, con una cadencia tranquila y controlada. Tras años atendiendo a clientes de alta cocina, moviéndose entre la multitud y pasando desapercibida, ahora estaba en modo de supervivencia sigilosa. Salieron del callejón y se incorporaron a M. Seclure Court, que serpenteaba entre edificios de oficinas y aparcamientos vacíos. Las puertas del restaurante brillaban a sus espaldas, pero no miraron atrás. No salían de un edificio. Huían de una trampa. Holder está a salvo, susurró Jordan por la radio desde el salpicadero. Era un mensaje del contacto del señor Bittman en el exterior. Ellie se llevó un dedo a los labios. Ella miró a Ayumi. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ayumi exhaló lentamente. ¿Lista? Estoy lista para todo. Lo que pase. Alia asintió. Recordaba el código del chocolate, el moretón en la muñeca de Ayumi, la servilleta y el susurro de una amenaza en el pasillo. Esos momentos habían hecho posible el rescate. Pero este último sprint, la carrera de 3 minutos, era lo más difícil. Giraron hacia el norte en la Kesore Drive. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y los limpiaparabrisas se movían rápidamente. Cada luz de los coches se veía borrosa y cada chapoteo sonaba como pasos. Alia miró por el retrovisor, pero aún no había nada. Pero sabía que no estar allí no significaba estar a salvo. 2 minutos, dijo Jordan. Aliyah se aferró al asiento de cuero. Metió el coche en el carril rápido, adelantando a un todoterreno negro con los cristales tintados, que podría haber sido el suyo o simplemente un conductor cualquiera, pero no iba a correr ningún riesgo. Aceleró hasta los 96 kilómetros por hora y su corazón latía al ritmo. Con los limpiaparabrisas, Ayumi se movió en el asiento trasero. Puso su mano en el brazo de Alia. Un toque rápido, un susurro, gracias, y una señal. Confío en ti. En ese momento de riesgo compartido, los muros invisibles de raza, estatus e invisibilidad que las habían mantenido separadas se derrumbaban. En un instante, Lakeshore se hizo más empinada al subir hacia el puente sobre el río Chicago. Los semáforos más adelante se pusieron en amarillo y luego en rojo. Pero Jordan no se detuvo. Los automóviles pasaban a toda velocidad con la lluvia salpicando de lado y las bocinas sonando mientras los conductores se orillaban. La gente en sus autos probablemente sentía que algo malo iba a suceder, pero no sabían qué tan malo era. Sirenas de la nada. 2 carriles más allá, un coche patrulla se incorporó al tráfico a toda velocidad. Luego dio la vuelta y encendió las luces.
Alia se detuvo. ¿Era un rescate o una trampa? El coche patrulla redujo la velocidad, encendió las luces y luego se detuvo 2 coches más adelante. El conductor les dijo para reducir la velocidad. Jordan no dijo nada. Siguió avanzando. Había faros detrás de ellos. El SUV oscuro. Aceleró. Ahora, dijo Elías en voz baja. Izquierda. Gira adelante, dijo ella. Jordan salió de Lake Shore y tomó la rampa de la Ruta 60 de Illinois, alejándose de la carretera principal hacia una vía de servicio junto a un patio de carga. Cuando pasaban los trenes, el puente de arriba temblaba. Las grúas portacontenedores se alzaban como guardianes silenciosos en el patio. Atravesaron una puerta que decía, solo personal autorizado, pero la puerta se abrió tal como el señor Whitman había planeado. El SUV negro los siguió y se detuvo en la misma puerta. El guardia los dejó pasar. El SUV se detuvo. En ese momento, un tercer coche se interpuso en el camino. 2 hombres de traje salieron y abrieron la puerta trasera del SUV. El guardia levantó las manos y retrocedió. Ayumi respiró hondo dentro del coche. Alia encendió la luz interior del coche durante un instante. Señaló un contenedor de carga azul con el número 47C. Ella miró a Ayumi. Esto es todo. Ya los tenemos. Nos vamos sin dejar rastro. Ayumi asintió. El guardia permaneció en su puesto mientras los 2 hombres de traje cerraban la puerta tras la camioneta. Solo había reflectores bien espaciados en el patio de contenedores. Jordan se detuvo 2 carriles más allá de la camioneta. El motor de la camioneta negra estaba en marcha. El guardia charlaba con los 2 hombres. Una suave luz dorada provenía del contenedor situado detrás. Alia articuló en silencio, 3 minutos para Ayumi. Salió caminando en silencio, la lluvia empapando la capucha de su chaqueta. Su corazón latía con fuerza, pero su paso era firme. Ayumi fue después. Jordan apagó el motor. Caminaron sobre la grava húmeda, las botas resonando contra el contenedor 47C. El hombre lo vio primero y se giró para mirar. El mensaje de Ramón. Las cámaras comprometidas. La alerta de incendio. La policía comprometida. Todo se reducía a este momento. Eli respiró hondo. Caminó entre los hombres y a Ayumi, frente a frente. La luz brillante. Ella dijo, ya terminaste. El hombre del traje más alto buscó algo. Eli no lo pensó 2 veces. Ella gritó, ya puedes parar. Buscó su billetera, donde había escondido un pequeño dispositivo de grabación. Lo saben todo. El momento se detuvo. Los hombres no pelearon. Retrocedieron. La alarma sonó en la puerta. Jordan pulsó el botón del control remoto. La valla metálica del depósito de contenedores se abrió. El guardia cerró las puertas de la camioneta. Eli tomó a Ayumi del brazo. Vámonos. Jordan había encendido el automóvil. Salieron en un coche. La lluvia golpeaba la ventana. Las sirenas se desvanecían. Detrás, y luego nada excepto el zumbido de los motores y el sonido de la respiración de 2 mujeres. Todo había cambiado en 3 minutos. Un grupo de coches del FBI entró en el depósito detrás de ellos. Los agentes bajaron y recogieron papeleo. El sistema de control de las casetas de vigilancia dejó de funcionar. La gente no movió los reflectores, pero se mantuvieron encendidos. El depósito estaba en silencio. Ayumi miró a Elia. Lo logramos. Ayumi sonrió, no con alivio ni alegría, sino con una intensa conciencia. Lo hiciste, dijo. Eli negó con la cabeza. Porque me dejaste. No dijeron nada más. Hasta que las luces de la autopista se difuminaron. El todoterreno negro permanecía inmóvil en la puerta, en el retrovisor, pero allí se quedó. Se quedó allí.
No pasó. 3 minutos habían sido suficientes. La luz de la mañana, que entraba por la fachada de cristal de la sede de Tanaka Global Technologies en Tokio, no iluminaba una fiesta. Iluminaba una vigilancia serena e iluminaba a la mujer que lo había cambiado todo. Ayumi Tanaka entró en la sala de juntas con un traje pantalón gris oscuro. Llevaba el pelo recogido con sencillez y permanecía erguida, pero relajada. Luces de diseño realzaban las brillantes superficies cromadas. Los ejecutivos y miembros del consejo de administración de la empresa, que ella había heredado, estaban sentados detrás de ella y esperaban. Muchos pensaron que diría que lamentaba hacerse a un lado para mostrarse humilde. Se equivocaban. 6 semanas atrás, estaba en un restaurante de Chicago con una servilleta que decía, ayuda. Esa noche, ella era el objetivo. Hombres de traje gris la seguían, listos para atacarla. Una camarera negra llamada Aliyah Brooks se convirtió en su amiga inesperada esa noche. Ayumi cambió esa noche. El cambio era evidente en la sala hoy. Habló con la junta directiva sin alzar la voz. Habló con calma y profesionalismo. Hombres y mujeres firmes, dijo para empezar, lo que sucedió el mes pasado no me amenazó como persona. Amenazó el futuro de esta empresa. Vamos a cambiar hoy mismo. Hubo una oleada de reacciones en la sala. Algunos murmuraron. Otros se movieron incómodos. Otros permanecieron quietos y observaron. Ayumi continuó. Cambiaremos la forma en que gestionamos nuestros activos en el extranjero. Haremos públicas nuestras auditorías. Crearemos una división humanitaria para ayudar a quienes, en nuestras cadenas de suministro, han sufrido abusos o trata de personas. Cambiaremos las cosas no porque tengamos que hacerlo, sino porque es lo correcto. El presidente de la junta se aclaró la garganta. Señorita, estos cambios son realmente importantes. Tanaka. El negocio reaccionará. Nuestra transparencia será utilizada en nuestra contra por la competencia. Los accionistas querrán recuperar su dinero. ¿Está preparada para eso? Ayumi lo miró a los ojos con calma. Sí, porque ella sabía. Algo que ellos ignoraban. Se dio cuenta de que temer al cambio era peor que el cambio en sí. Sabía que usar el poder mal tenía consecuencias. Y se dio cuenta de que una servilleta, una camarera y un código secreto le habían arrebatado la idea de que estaba a salvo solo por ser rica y asiática. Era vulnerable. Y de esa debilidad encontró un propósito. Tanaka Global comenzó a cambiar en los días siguientes. Las declaraciones públicas sustituyeron a los documentos ocultos. Los pagos secretos desaparecieron. Se implementaron programas de capacitación para empleados. Los aviones corporativos no podían volar, salvo en misiones humanitarias. Y la prensa lo vio. Magnate tecnológico se convierte en defensor de la transparencia, y CEO Asiática redefine las reglas de los negocios globales, fueron 2 titulares de primera plana. Eran clichés, pero es cierto. Pero para Ayumi, el gran cambio ocurrió cuando entró en la cafetería del campus de Tokio y vio a una mujer negra trabajando detrás del mostrador. No era la misma mujer que vive en Chicago, otra persona. Un país diferente, pero el color de piel era el mismo. La misma posibilidad de ser ignorada. Ayumi se detuvo, se acercó a ella y le dijo su nombre. Hola, me llamo Ayumi Tanaka. Gracias por su trabajo. La mujer parpadeó. Su rostro cambió. ¿Quiere decir que sabe mi nombre? Ayumi respondió con sencillez. Sé su nombre. Y su trabajo es importante. Este momento no solo cambió el día de una persona. Afectó la forma en que la gente actuaba. Había más que igualdad en la sala de juntas. Estaba en los pasillos, en la cafetería y en el personal de limpieza. En las pequeñas cosas, observó Aliyah Brooks. Desde la distancia en Chicago. Tenía un mensaje en su teléfono que decía, tenías razón al creer.
Gracias. Ah. Ella. Sonrió. Se dio cuenta de que el cambio en la cima requiere un cambio en las bases y lo contrario. Aumi anunció la iniciativa de integridad global Tanaka en un evento de prensa en Washington, D.C. Prometía $500 millones durante 3 años para financiar programas que combatan la trata de personas y ayuden a los trabajadores vulnerables en puertos y almacenes. CES, y colaborar con las fuerzas del orden. Mencionó Chicago, el café donde trabajaba, la servilleta, la camarera. No mencionó a Allá por su nombre. No hacía falta. Todo el mundo sabía lo que significaba la servilleta, y todo el mundo sabía por qué había regresado. Años de ser ignorada como una ejecutiva extranjera. Años de ser menospreciada por ser una mujer con traje. Había sido invisible durante años. Hasta que escribió Help. Regresó no solo para recuperar su negocio, sino también para cambiarlo. Ayumi se dio cuenta de esto. El verdadero poder no solo cambia los mercados. El verdadero poder cambia las culturas. Lo invisible se eleva con el verdadero poder. Había mucho ruido en las salas de juntas. Los accionistas no estaban contentos. Los medios hacían conjeturas. Los otros equipos se burlaban de ellos. Pero la verdadera transformación ocurrió en oficinas silenciosas, en rostros que habían sido descuidados antes, y en ascensos otorgados a personas cuyos nombres no habían estado en las noticias. Ayumi también caminó por esos lugares. Estrechó manos. Sonrió. Pero lo más importante fue que escuchó. La mujer que mejoró el mundo no rugió. Hizo algo. Regresó a Tokio no solo como directora ejecutiva, sino como testigo de lo que vio una camarera, de lo que dijo una servilleta, y de lo que una empresa podría lograr. El cambio no había terminado, pero estaba claro hacia dónde ir. Ayumi Tanaka dio por terminada la reunión, se inclinó hacia adelante y declaró: nuestro legado debería ser que escuchemos a alguien susurrar, ¡ayuda!, y respondamos, y la sala quedó en silencio. La multitud aplaudió, pero ella lo sintió sobre todo afuera, en el comedor, en los puertos, en los centros neurálgicos de las rutas de suministro que cruzan océanos, porque allí es donde la justicia no podía esperar. Había regresado. El mundo cambió con ella. No sucedió frente a un juez. No sucedió en una conferencia de prensa ni en una foto que se viralizó. 2 meses después, sucedió en una modesta cafetería en Bronzeville. Alia Brooks, que aún llevaba su sencillo collar de oro y zapatillas blancas, estaba sentada en una mesa en la esquina y vertía leche de avena en su café. La misma sonrisa y el mismo brillo en sus ojos. Sin embargo, algo era diferente. Menos pesado. Más poderoso. Una Yumi Tanaka estaba sentada frente a ella. Sin trajes, sin fotos. Solo 2 mujeres que habían pasado por algo que la mayoría de la gente ni siquiera podía comprender. Bebieron en silencio mientras observaban la lluvia caía sobre las ventanas. «Sabes que todavía me sorprende», susurró a Ayumi. Alia levantó la cabeza. «¿Qué? No tenías que ayudarme. Si te hubieras ido, nadie te habría culpado». Alia se encogió de hombros. «Pero te vi». Eso fue todo lo que dijo. Ayumi solo necesitaba eso. En ese momento, la verdad se hizo evidente, no solo entre ellas, sino también entre todas las estructuras que habían trabajado para mantenerlas separadas. Sistemas que le decían a Elia que se callara y a Ayumi que desapareciera. Que les decían a ambas que sus voces no importaban, que su bondad no significaba nada y que su poder no pertenecía a nadie. Pero ese susurro no era cierto porque la bondad sincera y valiente va más allá del color de la piel. Dura más que los títulos. Rompe los estereotipos y no necesita autorización. Ayumi, una multimillonaria de Tokio, escribió ayuda en una servilleta, pero no era a una agencia policial, ni a un equipo de rescate, ni a ningún otro servicio de emergencias. Un ejército privado.
Se lo escribió a alguien que no conocía. Una camarera, una joven negra sin más protección que sus sentidos, su empatía y la valentía de pensar que lo que había presenciado era importante. Alia no sabía lo fuerte que era a Ayumi cuando respondió a esa sutil llamada. No sabía nada de los miles de millones, del imperio tecnológico ni de las amenazas que se cernían entre bastidores. Lo único que sabía era que alguien estaba en apuros y que podía hacer algo al respecto. La gente no aprende esa lección. Ser amable no siempre significa dar dinero, ser noticia o dar un discurso perfecto. Es una mirada que dura 2 segundos más de lo habitual. A veces, una servilleta que pasa por debajo de la mesa. Es simplemente eso. A veces, es una bandeja que cae justo en el momento preciso para llamar tu atención. Pero siempre tiene un coste y siempre merece la pena. Otros en nuestro mundo nos enseñan a dividir, a percibir el color de la piel antes que el carácter, a juzgar a los demás por su trabajo, su dinero o su acento. Pero nada de eso. Podría haber salvado a Ayumi. Esa noche, una decisión la rescató. Una mujer negra miró al otro lado de la habitación y dijo: «Te ayudaré». No porque fuera seguro, no porque fuera inteligente, sino simplemente porque era lo correcto. Esa decisión hizo más que salvar la vida de Ayumi. Cambió lo que dejó atrás. Le dio un nuevo aire a su negocio. Y les recordó a todos que el dinero, la tecnología o las votaciones en las salas de juntas no son los que generan los mayores cambios. Estos surgen de momentos. Con la gente, de la gente común, de ti. Alguien está escribiendo su propia súplica silenciosa. En una servilleta metafórica ahora mismo. No con tinta, sino con sus actos, con miedo, con silencio, con algo que dice: «Por favor, mírame». Y tal vez, solo tal vez, tú seas la Elía de su historia. La que ve. La persona que hace algo. La persona sobre quien hace que todo sea diferente. Si esta historia te conmovió aunque sea por un instante, pregúntate: ¿con quién me he cruzado últimamente? ¿Y qué podría pasar si me detengo, los miro y les digo: ¿cuenta conmigo? Ser amable no significa ser débil. Es una fortaleza muy especial, y el mundo necesita más de ella. Bienvenidos a Valor Oculto, donde contamos historias de valentía, conexión y fortaleza silenciosa de las que la gente no suele hablar. Si esta historia te conmovió, suscríbete, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Tu próximo buen gesto podría salvar la vida de alguien. Gracias por ver.